Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Una de las noticias más importantes la semana anterior fue la pérdida del submarino Titán. Este submarino que era tripulado por 5 personas y que cada uno de ellos había pagado $250,000 para poder ir a ver los restos del Titanic en las profundidades del océano. Para hablar de esto, hemos invitado el día de hoy a nuestro panel, a nuestros micrófonos, a una persona muy especial y que sabe muchísimo del tema del Titanic. Estamos hablando del doctor David Gallo. Él es oceanógrafo y explorador estadounidense, tiene casi 30 años o más de experiencia en el movimiento de lo que tiene que ver con los océanos y muy cercano al Titanic y a algunos de sus miembros. Empezaremos primero por saludarlo. Dr. Gallo, good morning, how are you? Good morning, Guillermo. Good morning to you. Le voy a preguntar primero sobre la cercanía que él tenía con algunos de los miembros de la tripulación, a ver que me cuente quiénes eran. Doctor, we understand that you were very close to, especially one of the members of the crew that went into the Titan underwater, Paul Henry Negolet. He was well known in France as Mr. Titanic and in Europe and in the world. What was his experience? I'm sorry, in submarines and the Titanic and all the things about Titanic. Sure. Yes, he made many visits to Titanic. Maybe more than anyone else. And in France, his name is Mr. Titanic. So he's a very well-known French undersea explorer. And he's American, but came from France, and just a fantastic human being, a very good friend, and a great explorer. Bueno, nos dice que Paul Henry Negolet, uno de los tripulantes, era conocido, era americano, pero que vivió toda su vida en Francia y que era conocido, como les decía yo, como el señor Titanic, y que había hecho muchísimas visitas al Titanic y que era una persona que conocía muchísimo del tema. Ahora le voy a preguntar simplemente qué pasó. Dr. Gallo, just simple question. What happened to the Titan? Well, what we know today is that the submarine, what we call imploded, that the ocean crushed the submarine. We don't know exactly why yet. There's a lot of controversy because the submarine, the design was a very new design. But what we do know is that it was crushed. And when that happens, it happens very, very, very quickly, milliseconds. So it's a very violent, quick implosion. Bueno, lo que nos dice es que lo que se sabe hasta ahora es que el submarino implosionó y que no debió haber tomado mucho tiempo, segundos, milésimas de segundo en que el submarino se haya totalmente implosionado y que no hubiera quedado ningún sobreviviente. Ahora le voy a preguntar por el tema del GPS, el famoso GPS debajo del agua, si hay algún GPS o cómo estos submarinos se mueven alrededor del mar. Dear Dr. Gallo, is there any GPS for underwater, or how the submarines move around? How do they calculate where they go, where they at? Very good question, because beneath the sea, you cannot use radio waves, so there's no GPS. You can't use speak with, you have to use sound to speak, so it's very difficult. You have to be very, very careful and slow. It's pitch black, completely black. The pressure is intense. It's working and living in a very different world than we live here under the sun. Bueno, nos dice que exactamente que el GPS, por las ondas, no funciona debajo del agua, que es una buena pregunta. Que lo único que funciona debajo del agua era o es el sonido, que es muy negro y que la verdad son condiciones muy, muy difíciles y muy diferentes a las que
hoy se viven en la tierra, fuera del agua. Ahora le voy a preguntar si él conocía del proyecto Titán, del submarino y de los dueños y de la organización que lo manejaba. Dear Dr. Gallo, did you were close to the Titanic organization, the owners and the founders of this, how do we say, really brave tourism? Yes, I do. I work. I'm their senior advisor for special projects with that company, and P.H. Nargile as well. He was the director of undersea expeditions. Bueno, me dice que él trabajó muy de cerca, que era un asesor de ellos y que trabajaba con uno de ellos específicamente, que era el que manejaba el tema oceanográfico. Ahora le voy a preguntar qué requerimientos le pedía la compañía a estos millonarios navegantes para poder hacer, si tenían que hacer algún entrenamiento o simplemente se subían y se iban. Dr. Gallo, did the members, the pay members, let's say, of the crew, did they have to do any type of like course to be on the Titan, or they were just normal, that you don't have to do any course and go through with the expedition? Yes, the submarine, you simply get into the submarine and close the hatch, and then you are protected from the ocean. So it's one atmosphere. You don't have to have any special abilities except to be able to observe, look out the porthole, and record what you see. Let me say, I don't know if you remember this or you ever been in Disneyland or in Walt Disney. Used to be a 7-ton submarine from Jules Verne's. It's kind of the same, but I mean really dark. Yes, it's very similar, except this one, of course, is much smaller than what Jules Verne would have used in Nautilus. This is much, much smaller than that. This was only 5 people. Bueno, nos dice que la gente no tiene que haber hecho ningún curso, que solo se metían al submarino, cerraban la compuerta y miraban por la ventanita. Yo le preguntaba que si era muy parecido a la atracción de Disney World, donde antes, hace muchos años, había un submarino falso, obviamente, pero uno se sentaba, veía por las ventanitas lo que había y ahí se había claridad, no como acá que era muy oscuro. Le voy a preguntar ahora qué va a pasar con esa expedición, si él sabe si van a seguir, si no van a seguir, y qué dice el mundo oceanográfico sobre este tipo de expediciones. Dr. Gallo, do you know if they're going to continue with the Project Titan? And what are the community of the ocean are saying about this type of, let's say, tourism? Yes, that's a very good question. There will be many investigations about why this happened and how do we learn from this and make tourism better. In fact, and safer. Maybe they'll decide it's not safe. So yes, many things will change. From the scientific point of view, we will continue, of course, to study Titanic because we want to preserve the Titanic for future generations, and to do that we have to understand it better than we do now. Bueno, nos dice que es una buena pregunta porque lo que él cree es que van a haber muchos estudios, muchas preguntas. La industria tal vez cambie por completo, que tiene que haber mejorías para que este tipo de turismo sea seguro y que no haya este tipo de problemas, y que tal vez digan que mejor es no seguir con este tipo de turismo porque puede volver a ocasionar esto. Le voy a preguntar por Ecuador porque sé que ha estado en Ecuador. Doctor, I know you've been in Ecuador. I was just thinking, yes, many times. I think on the way to Galapagos, of course, we stop in Ecuador. Once in Quito, but in Guayaquil several times. But also, we're working, doing undersea work with the submarine in the Pacific, and we came into Guayaquil and left from Guayaquil. Bueno, nos dice que algunas veces ha estado en Guayaquil y en Quito en su vida a Galápagos y que ha trabajado con proyectos de submarino. Keep going, doctor. Sorry I interrupt you.
No, I just remembered that I hope to come back soon, one, to go to Galapagos, but the other is we are just beginning to understand how to protect fish and they go from Cocos, from Costa Rica, all the way to Galapagos, and I think Ecuador will play a part in that with Colombia, Panama, and Costa Rica to learn how to protect fish that swim back and forth from Galapagos to Costa Rica. Bueno, nos dice que también está en un proyecto que está para proteger los pescados, los peces, que viajan desde Costa Rica hasta las Islas Galápagos. Están tratando de ver a través de las costas de Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador, específicamente en Galápagos, cómo protegerla. Le voy a preguntar, la última pregunta es si él ha ido o hubiese ido en una exploración como la del Titan. Doctor, our last question, and thanks for your time. Do you ever been in a submarine like the Titan? Would you have gone in one like the one that imploded, or you were very careful about it? I've been in many submarines, but no, I would not like to go in Titan, but not because of the safety reasons, but because many of my friends said it is safe, but because of the I don't like to be in a tube. Okay. I understand being inside a capsule round sphere, but I don't like to be in a tube with 4 people. No, thank you. Bueno, nos dice que a él no le gusta la idea de estar en un tubo. A él prefiere estar en una cápsula redonda, que muchos amigos le habían dicho que era muy seguro, pero que la verdad es que él prefiere no estar en ese tipo de submarino. Y la verdad es que le doy yo toda la razón. Doctor, thanks a lot for your time. Thanks a lot for your patience. And I hope the next time you come to Ecuador, please give us a call so we meet you in person. I would love that very much. Thank you for having me. Era David Gallo, él es doctor oceanógrafo y explorador, consejero del RMS Titanic, muy cercano a la tripulación, sobre todo a uno de ellos, que nos contaba lo que se sabe hasta ahora y qué puede cambiar en este turismo de riesgo en los siguientes meses, porque habrá unas investigaciones muy profundas que puedan cambiar la industria para siempre.